Bueno, buenas noches a todos. El tema que nos reúne el día de hoy es la ley de la reforma de la carrera magisterial. Tenemos como invitados a nuestros conferencistas que son licenciados en educación, que es la licenciada Arenaza Casaverde, quien está al lado derecho, y el licenciado que está al lado izquierdo es el licenciado Isaac Abarca Sánchez. A su vez, tenemos a un staff de licenciados en educación que nos acompaña en los primeros asientos. Y a su vez comentarles un poquito de que este curso es Teorías de la Comunicación a las personas invitadas. Nuestra profesora Caterina Romero, que nos acompaña en la parte de delante, y un profesor dentro del staff también de licenciados en educación de la Universidad Científica del Sur, que nos acompaña junto a su equipo de alumnos y todos nuestros compañeros que llevamos el curso de la carrera de Administración de Empresas, que estamos aquí todos presentes. Empezar primero nuevamente agradeciéndoles por la oportunidad y concedernos el tiempo tan valioso que ustedes tienen para tocar ese tema tan importante, y procedo a poder comentar un poco sobre la vida profesional de la licenciada Erika Arenaza, la cual es profesional en licenciatura de educación, con experiencia laboral en el área de la Secretaría General del CERSUTER Región Callao, y docente de la Institución de Educación Ramiro Prialé en el área de Educación para el Trabajo, con excelentes relaciones interpersonales y habilidad para trabajar en equipo o individualmente. La licenciada Erika está enfocada en la especialidad de alimentación y nutrición, con alto grado de responsabilidad y fácil interpretación de las políticas organizacionales. A su vez tiene una especialidad docente en el nivel superior y en la medición y evaluación de la calidad educativa. Ha concluido sus estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Educación. Por otro lado, tenemos al licenciado, como bien dije anteriormente, Isaac Abarca Sánchez, que tiene una maestría en calidad educativa igualmente en la Universidad Nacional de Educación. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una licenciatura concluida en la Universidad Nacional de Educación. Su experiencia laboral es actualmente, o ha desempeñado en la dirección de la UGEL de Ventanilla. Actualmente es director de un centro de educación del área pedagógica, quienes el día de hoy nos van a acompañar gentilmente a tocar el tema en mención anteriormente. Lo que sí les pediría por favor a todos es que mantengamos los celulares apagados, por favor. Por favor, también pedirles que está terminantemente prohibido retirarse de la sala hasta que concluya el debate. No deberían haber interrupciones, ¿ok? Por otro lado, mencionarles que necesitamos, en este caso a los conferencistas que hoy nos acompañan, valga la redundancia, que las aportaciones del tema sean básicamente concisas. Les vamos a conceder 2 minutos por respuesta y 1 minuto para la réplica. Les pido por favor respetar el tiempo necesario cada uno para que no corramos con el tiempo mismo. A su vez, mencionarles que el interés de nosotros por este tema, ¿por qué tocar este tema? Que es para nosotros tan importante, porque sabemos muy bien que en las últimas evaluaciones, PISA, si me corrigen es correcto, hemos sido el último país en el método de evaluación. Sabemos que mucho se habla de crecimiento económico, de lo que el país va en auge, pero el interés nuestro es ver la base, la matriz de por qué haber escogido ese tema, porque sin educación no hay futuro en este país. Finalmente, las personas que hoy llevan el país, las personas que vamos creciendo en educación y en emprendimiento, como somos muchos de las personas que estamos aquí, finalmente tuvimos una base educativa que empieza desde la etapa inicial, que continúa en la etapa primaria y finalmente termina en una etapa secundaria. Sin esa base principal no podemos seguir en nuestra escala de desarrollo. Por lo mismo, para nosotros nos es importante tocar este tema, porque creo que muchos de nosotros vamos a esclarecer muchas cosas que, si bien se ha tocado,
respecto al tema de evaluaciones a los profesores, de qué tanto estamos en el nivel educativo. Vamos a poder esclarecer esas dudas y al final del debate vamos a intervenir con preguntas para esclarecer aún más. Vamos a empezar con un video introductorio para llevar un poquito más al tema, porque esta ley ha sido uno de los primeros temas que tocó que tocó en los inicios del gobierno de Ollantumal. Si bien se suelen hacer leyes muchas veces al final de cada gobierno para que el gobierno siguiente finalmente ejecute, en este caso este gobierno lo ha hecho a los inicios de su periodo en el año 2012, y este video que vamos a mostrar es el video de la propuesta para finalmente generar la reforma que vamos a tratar el día de hoy. Se ha aprobado también la ley de reforma, o el proyecto de ley, perdón, de reforma magisterial. En relación a este punto quisiéramos señalar, a este último punto quisiéramos señalar que esta semana ha habido un debate público en relación a un texto que no existía, digamos un texto que no estaba aprobado por el Consejo de Ministros, un debate en el aire, digamos, porque no se tenía este texto. Ya el texto ha sido aprobado el día de hoy. La ley de reforma magisterial es una iniciativa que vamos a presentar al Congreso de la República. Buscamos con esto generar un amplio debate a efecto de poder introducir una de las más importantes reformas que este gobierno va a emprender en el ámbito educativo. La ley de reforma magisterial corresponde a una iniciativa del gobierno que pretende cambiar la estructura de la educación en el Perú. Una educación inclusiva, una educación que plantea la meritocracia como parte del factor de mejoramiento de la educación en el Perú a través de maestros mejor preparados, maestros además que van a cumplir un papel importante en el desarrollo magisterial. Esta ley, hay que decirlo, se plantea porque tenemos problemas en el sector de educación. Tenemos problemas porque tenemos en este momento dos leyes que se aplican en el Perú, dos regímenes de carrera, uno de ellas, por supuesto, con el mayor número de docentes, que es la vieja ley de profesorado, ley que también genera muchos problemas en su mantenimiento, y la ley de carrera pública magisterial, que tiene apenas 25.000 maestros insertados del viejo régimen y otro tanto vinculados a los nuevos contratos que se han venido realizando. Creemos que ha llegado el momento de unificar el sistema de carrera magisterial. No podemos administrar dos sistemas de carrera y tenemos que tener la suficiente capacidad en el país, y en eso quiero llamar a todas las fuerzas políticas para poder efectivamente encontrar un sistema de carrera magisterial que podamos administrar adecuadamente. La coexistencia entonces de dos regímenes laborales o dos regímenes de carrera es un tema que vamos a abordar en este proyecto de ley que presentaremos al Congreso y que esperamos pueda ser aprobado. Y yo quiero reivindicar hoy día, con esta ley, con este proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, a todos los maestros del Perú, que van a ser reivindicados con aumentos salariales, pero también con las mayores responsabilidades que vamos a exigirles para que cumplan también con los niños, para que cumplan con una formación adecuada que permita que efectivamente tengamos una verdadera reforma educativa. Con este video damos nuestra introducción a nuestro tema, explicando que a año y medio de haberse generado ya la reforma que finalmente se generó en ley, qué tanto se ha ejecutado versus lo que una de las primeras leyes del gobierno actual nos mencionó. Entonces, la primera pregunta sería, sabemos que hay una reforma existente la cual no, se realizó, se ejecutó y se promulgó en mayo del año 2012. Quisiéramos nosotros saber cuántas variaciones ha tenido esa ley anteriormente y la posición de cada uno de ustedes, si están a favor o en contra de la ley. Bien, primero reciban el saludo a cada uno de ustedes y
el agradecimiento por la invitación. Creo que es un espacio importante para nosotros dar a conocer nuestro punto de vista. Han existido 3 leyes para el magisterio. La primera ley fue la ley, la 24029, que fue aprobada en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La ley 24029, que se llama la ley de profesorado, comúnmente la conocen como la ley de profesorado. Y luego esta ley fue modificada con la ley 25212 durante el gobierno de Fujimori en el año 1990. Luego, en el segundo gobierno de Alan García, él aprueba la ley de carrera magisterial, que es la 29062. Es la segunda ley que tiene el magisterio. Es una ley que, como lo dijo en el video mencionaba, es la segunda ley, y es ahí donde se produce la división, ¿no?, del magisterio, porque mientras teníamos un grupo de maestros en la primera ley, había otro grupo de maestros que se encontraba en esta segunda ley, en la 29062. Y luego finalmente la ley que fue aprobada en el gobierno de John Tumala, que es la 29944. Esas son las... ¿Y cuál sería su posición? ¿Está a favor o en contra de la actual ley que se rige? Bueno, la actual ley, hay algunos puntos con respecto a la ley antigua, la ley, voy a llamarla ley de profesorado para no mencionar el número, que me estoy refiriendo a la 24029. Miren, hay algunos puntos que se pueden rescatar porque nosotros hemos reconocido que la primera ley tenía algunas deficiencias ya que había que mejorar, que no respondían a la realidad actual, ¿no?, y que había que ser modificada. Es más, el sindicato fue una de las primeras organizaciones que propuso la unificación de las 2 leyes. Propuso una sola ley para todo el magisterio, que es la ley de reforma ahora. Uno de los puntos, por ejemplo, ahorita bastante candentes, es el tema de las evaluaciones, por ejemplo. En esta ley de reforma plantean las evaluaciones para ascenso de nivel, la evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial, evaluación para ascenso de nivel, la evaluación de la permanencia y la evaluación del cargo, ¿no? Pero nosotros no nos hemos opuesto, jamás nos hemos opuesto a la evaluación. Entendemos que la evaluación es parte del proceso educativo y que un maestro tiene que ser evaluado, pero lo que sí cuestionamos de esta ley es que la evaluación que se da no es una evaluación de desempeño en el aula, sino las evaluaciones se dan simplemente con pruebas objetivas, y eso no determina que un maestro sea bueno o sea malo, ¿no? O sea, el hecho de que yo dé una prueba escrita no va a determinar si este maestro es bueno o este maestro es malo. Lo que siempre hemos pedido es que haya una evaluación en el aula, una evaluación de desempeño docente, lo cual no se está dando. Ustedes habrán escuchado que se están dando ya las evaluaciones para contratación docente, y ahora se ha mencionado que va a haber una evaluación para ascenso de nivel, y esa evaluación simplemente se va a limitar a una evaluación de prueba objetiva, obviándose la evaluación de desempeño en el aula. Es lo que nosotros venimos cuestionando. Ahora, otro tema también que se ha quitado o que se ha atentado contra el derecho al magisterio en esta nueva ley es que se nos ha quitado la bonificación del pago del 30% por preparación de clase, que en esa ley ya no lo contempla, y lo contemplaba en la ley anterior. Licenciada Erika, disculpe el tiempo transcurrido, van a tener, como recuerden, 1 minuto de réplica para poder temas. Solo reforzar y pedirles que nos sinteticemos en la pregunta como tal, porque probablemente haya preguntas similares y ya estemos adelantando parte de las respuestas de la misma. Licenciado Isaac. En primer lugar, agradecer la posibilidad de estar acá con ustedes, esclarecer algunas cosas de estas leyes que nos han cobijado al magisterio. Yo quiero recordar alguna otra ley que todos evocamos y que muchos anhelamos tenerla en algún momento determinado, que es la 20530. Se habla un tanto de la cédula viva. Esta ley, que fue una ley mucho antes que la ley de profesorado, nos daba mejores beneficios, donde un maestro podía cesar con 30 años de servicio, o
no necesariamente pues tenía que llegar a los 65 años, como decían las otras leyes, o a los 70 años. Es cierto, han habido muchas normas en el sector de educación, pero no todas las normas han sido tal vez las que hayan reivindicado laboralmente al magisterio. Vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas, pero lo que sí estamos totalmente de acuerdo con el magisterio es que tengamos una evaluación permanente, una evaluación coherente, totalmente de acuerdo con una evaluación de desempeño en el aula, en la labor docente. No podemos evaluar al maestro pues con una o dos preguntas y simplemente catalogarnos como personas que no sabemos, entre comillas, nada, ¿no? La prensa es muy lesiva cuando quiere atacar magisterio, sea como fuere el magisterio, con docentes de buen nivel, con docentes tal vez con algunos problemas, sostienen este sistema. Y creo que el magisterio merece un respeto y es más, que estas leyes laborales deben estar en pos de mejora de la calidad educativa y la mejora de cada uno de los maestros peruanos, básicamente. Ok, recordarles una vez más que tienen un minuto de réplica, desean hacer utilizar ese minuto, alguno de nuestros conferencistas. Ok, entonces procedemos a la siguiente pregunta. Con respecto a este reglamento, ¿qué sector de los profesores en la actualidad es el más favorecido? Y respecto a este punto, quisiera la posición de ustedes, como bien mencioné en la primera pregunta, si están a favor y en contra. Si están a favor o en contra, sustentados con sus respuestas. La pregunta es ¿qué parte del magisterio es favorecida con esta nueva ley de reforma magisterial, ¿no es cierto? ¿Qué sector de los profesores? ¿Qué sector de los profesores? Ya. Esta ley, me voy a enfocar en la parte de la remuneración. Si bien es cierto, acá se ha hablado o se habla mucho nuestras autoridades de que los maestros vamos a ganar pues 4.000, 5.000 soles mensuales, lo cual es totalmente falso, porque en esa ley plantean sí ese sueldo, pero para los maestros que elaboren 40 horas cronológicas en la semana. Y sabemos muy bien que el maestro de educación secundaria labora 24 horas, su plaza es de 24 horas, no es de más, no puede tener más horas. Ahora recién se ha ampliado un poco más hasta 30 horas. Entonces un maestro de 24 horas con esta ley está ganando 1.124 soles aproximadamente, de primer nivel, un maestro de 24 horas. Ahora, ¿quiénes son los favorecidos? En todo caso, serían los maestros que ocupen cargos dentro de una institución educativa, en este caso los directores o los subdirectores, que ellos sí tienen su carga laboral de 40 horas. Y para ellos sí, ellos llegan, por decir, un subdirector de cuarto nivel o quinto nivel están con 3.000, 4.000 soles mensuales. O sea, en esa parte sí les favorece ese sector, ¿no? O sea, reconocen el cargo. Con la ley anterior, con la ley del profesorado no se reconocía eso, ¿no? Ganábamos, por ejemplo, el maestro de 24 horas ganaba 1.000 soles y un director ganaba 50, 100 soles más. Eso era lo que pasaba anteriormente. Sí, con respecto a quienes se favorecen, obviamente que tengan mayor cantidad de horas de acuerdo al RIN, que es la nueva disposición en la escala remunerativa, obviamente que tiene 40 horas gana mucho más. Bueno, la facilidad ahora también, en cierto modo, se da de que un maestro también puede elaborar en 2 centros educativos a la vez. En cierto modo, podría duplicar este sueldo que anteriormente también se da la ley, en este caso la Constitución Política del Estado lo permite, solamente los docentes podemos tener otra labor adicional, lo es. En ese sentido, antes un profesor podía trabajar en doble turno, pero solamente por el segundo turno
le daban una bonificación que era sumamente irrisoria, que no pasaba ni de los 300 soles. Entonces, y hacer otras 24 horas por 300 soles no era pues no era justo, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Ahora sí hay la posibilidad de tener el ring. Si tienes estos 1.200 soles aproximadamente, también vamos a poder, si trabajas en otro turno, tener esos otros 1.200 más. Lo único que no tendrías que cobrar doble es tu gratificación o tu bonificación por escolaridad. En ese sentido, creo que hay algunas situaciones que en cierto modo han favorecido a algunos, como en el caso de directivos o en el caso de que un profesor tenga la oportunidad de elaborar el doble turno. Básicamente eso, ¿no? Básicamente. ¿Desea, licenciada, hacer utilidad de su minuto de réplica? Habíamos mencionado, como lo dijo el profesor también, creo que ahí en esa parte coincidíamos, en el tema de los cargos. Sí, él habla ahora, sí es cierto, que con esta ley el maestro puede elaborar en 2 centros educativos a la vez, pero siempre y cuando no interfiera con su horario del primer centro, ¿no? Es decir, tendría que estar muy cerca, porque recuerden que el turno de un maestro es de 8 a 1 en el turno de la mañana y el turno de la tarde de 1 a 6, entonces tendría que estar bastante cerca su institución educativa a la otra. Ahora yo le preguntaría a él, ¿no? Si tenemos a los maestros que ganan 1.120 soles, ganan en 2 instituciones educativas, estarían ganando 2.224 soles, pero un maestro que labora en 2 instituciones educativas tendrá el mismo rendimiento físico, ¿no? Para poder hacer ese trabajo. O sea, estaríamos hablando de un maestro que trabaje de 8 hasta las 6 de la tarde. Y pedagógicamente, o sea, a un maestro, por ejemplo, cuando nos hacen un horario, no podemos dictar más de 7 horas pedagógicas en el día. No, eso no se ajusta. Entonces, si buscamos una educación de calidad, o sea, también ahí estaríamos, creo que un poco alterando eso, ¿no? O sea, ahí estaríamos sacrificando esa parte, ¿no? Ok, licenciado, Sí, claro. Sí, pues, Erika tiene mucha razón, ¿no? Efectivamente, un docente cansado no va a rendir lo que rendiría por un solo turno. Pero recordemos algo también. La mayoría de docentes que trabajamos en el Estado, también trabajamos en el privado. O sea, ¿dónde está la gracia, no? Para defender un tanto el tema de la educación pública, o somos los que damos el 100% a la educación privada y cuando llegamos a la escuela demos solamente el 20%, no me parece justo, ¿no? Sin embargo, al tener este doble turno, yo creo que es una gran posibilidad para que ese maestro se pueda quedar en buena cuenta, claro, en un colegio cercano, o en su propio colegio de doble turno. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? En algunos casos hay algunos que pueden beneficiarse mejor de esa ley que otros. No todos, es cierto. La ley no alcanza a que todos se beneficien. Es casi imposible, ¿no? Pero sí hay creo que un rubro que sea para el tema de la educación pública. Yo estoy totalmente de acuerdo que sea así. Ok, licenciada Isaac, le agradecemos por su respuesta. Continuando con nuestra rueda de preguntas, quisiéramos saber qué sustento el actual reglamento de la reforma respecto al cese ofrece. Quisiéramos saber si ustedes están a favor o en contra. Si bien hemos hasta el momento tocado el tema de cuánto debería ganar un profesor, qué tanto debería el nivel educativo consistir en su porcentaje tanto en calidad pública como en calidad privada, queremos saber también a qué referencia hace sobre el cese, si ha cambiado versus las otras leyes o ha mejorado. Quisiéramos saber su posición a favor y en contra. Bueno, con respecto a los ceses, con la ley de profesorado se daba a los 70 años, con esta ley se da a los 65 años, pero el tema no va por la edad, o sea, el tema no es que ahora se da a menos edad, sino que el tema va por el sistema pensionario. O sea, cuando un maestro cesa, ¿cuánto de pensión recibe? ¿No?
Nosotros, por ejemplo, como sindicato planteamos que el maestro debería cesar las mujeres a los 55 años y el varón a los 60 años, ¿no? Por el tema del cansancio físico que ya se había mencionado. Pero ahora, ¿por qué un maestro que ahora es cesado a los 65 años no quiere cesar? Porque ahorita están presentando leyes de amparo porque no quieren ser cesados. No es porque no se sienta cansado, sino que es por el tema de la pensión. Un maestro cuando cesa, la pensión mínima que recibe, porque está entre 460 soles y 800 como pensión máxima. Entonces, yo laborando en un centro educativo gano 1.100 y tantos, y si me cesan voy a ganar 400, 500, dependiendo, ¿no? Entonces va por el tema de la pensión, y el tema de la pensión no se toca en esta ley, no se habla nada del tema de la pensión, y para eso hay que, bueno, se tiene que ver, eso se tiene que tocar en otras normas, el tema pensionario, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema del cese. Okay. Sí, también hay alguna otra situación que hay que mencionar. Cuando se hablaba de la ley 2530, se hablaba de 30 años de servicio. Bueno, la ley del profesor también lo mencionaba, pero que con su congelamiento bajo los 215 y otras normas más, no se cumplía, ¿no? No se cumplía con esta norma. Pero lo lógico es que si tenemos 30 años de servicio, deberíamos de cesar o a los 50 o a los 53 o a los 55. Pero también es cierto que, aparte de ver el tema pensionario, es que hay algunos maestros que ya están en esa edad, pero que han logrado tener un cierto nivel. Este nivel, o esta escala, que en la mayoría de los que están en esa edad de 65 años, están en la tercera escala. Y en algunos casos han sido jerárquicos. Entonces, por primera vez, un maestro de esta escala y de esta categoría se siente reconocido económicamente, porque por ser jerárquico le asignaron 40 horas y en cierto modo creció su sueldo hasta un 70 o un 80%. Entonces, por eso es que muchos directivos que han cesado también han hecho las acciones de amparo para poder retornar a sus escuelas. ¿Por qué? Porque más las bonificaciones llegarían casi a duplicar el sueldo que tenían inicialmente. Y son 5 años más que podrían gozar de ese beneficio económico, muy al margen del tema pensionario. Ok, recordarles una vez más que tienen un minuto de réplica. ¿Desean utilizarlo? Ok, sigamos entonces con la siguiente pregunta. ¿La actual reforma de la ley magisterial en la actualidad tiene alguna similitud con alguna otra ley que afectó a algún otro sector? Le repito la pregunta. ¿La actual ley de la reforma magisterial tiene alguna similitud con alguna otra ley que afectó a otro sector que no sea educación? Bueno, en cuanto a la violación de algunos derechos que estaban contemplados en la ley anterior, que con esa ley se ha quitado al maestro, como lo había mencionado, el 30% por población de clases, y que voy a ir mencionando después con las preguntas que seguro me van a hacer. Creo que la similitud en cuanto a la violación de derechos está en el tema de la ley de servicio civil, que también fue aprobado para lo que es el sector de los trabajadores administrativos, donde ellos también han visto que se han atentado contra algunos derechos, ¿no?, de los trabajadores del sector administrativo. Ok. Sí, si vamos por el tema de la ley de servicio civil, esta ley en todo caso también tiende a haber un tema de meritocracia. Eso todavía no está reglamentado, ¿no? Pero tiene un tema de meritocrático, donde un administrativo que también está bajo la 276 en las escuelas puede optar voluntariamente a sumarse a esa ley, y por un tema meritocrático puede reubicarse y tener un escalón diferente.
mucho se habla de que hay normas en las cuales, por ejemplo, los congresistas o los que han tenido cargos importantes en el país tienen cédulas vivas, ¿no? Y como un personal que trabaja toda su vida, un personal de servicio, por ejemplo, que está bordeando los 700 soles mensuales, o sea, es inconcebible que en nuestro país hayan personas que trabajan 40 horas en las escuelas y que estén bordeando los 700 soles, es terrible. A ellos no hay una ley que les esté amparando. En todo caso, esta ley civil podría ser dar ese salto siempre y cuando hayan optado por estudiar o por tener algunas acreditaciones. De no tenerlo, se quedarían prácticamente relegados a un último plano, ¿no? Eso es lo terrible. Ok, si bien en esta pregunta hemos visto las desventajas que van sobre la violación de la carrera de servicio civil, ¿qué beneficios ustedes podrían encontrar versus que sí haya favorecido? Con respecto a la pregunta si tiene alguna similitud con alguna otra ley desarrollada en otro sector que no sea educación. ¿Hay algún beneficio que sí se vea reflejado como ha sido reflejado en algún otro sector? ¿O solo ha sido el tema vulnerable respecto a la carrera del servicio civil? La similitud, vuelvo a repetir, es el haberse atentado contra varios derechos del trabajador. O sea, tanto en la ley de reforma para el maestro y tanto en la ley de servicio civil para los trabajadores administrativos. Nosotros como magisterio, que somos parte también de los trabajadores del sector estatal, pero no estamos dentro de esta ley de servicio civil. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia ley, es la única, digamos, carrera, profesión que tiene su propia ley. Y si tú me estás preguntando cuál es la similitud de esta ley de reforma magisterial con otras leyes de otros sectores, la similitud es el haberse atentado, vuelvo a repetir, contra muchos derechos del trabajador, ¿no? Cada uno dentro de sus condiciones, ¿no? Como trabajador, tanto el maestro como de los profesores. Claro, pero en este caso la pregunta es sobre qué beneficios, si bien hablamos de vulnerabilidad, si bien hablamos de desventajas, ¿qué beneficios se observan o no se encuentra ningún beneficio? O sea, no. En la actual ley de la reforma magisterial, ¿qué beneficios sí se brindan? O sea, venimos hablando de desventajas, venimos hablando del tema de que no solo es el tema de cuántos años de servicio tiene el profesor, no es solamente el tema de cuánto se debería pagar mensualmente, sino qué beneficios se encuentran que podrían comentarnos. Sí, se rescatan también algunas cosas de esta ley. Por ejemplo, es el tema de la CTS, que es el pago de compensación por tiempo de servicio, que en esta ley plantea el 14% de la remuneración íntegra mensual por cada año de trabajo laborado. Lo que más o menos por 30 años de servicio te da al final algo de 8.000 y tantos soles, si sacamos las cuentas, ¿no? Ahora, con la ley anterior se planteaba el cero, es una remuneración básica por cada año de servicio que tenga el maestro, lo cual la remuneración básica representaba anteriormente más o menos 0.5 por año. Entonces un maestro cuando se jubilaba, la CTS que recibía más o menos era algo de 2.000 soles o 1.000 y tantos, ¿no? Esa era su compensación por tiempo de servicio. Y con esta ley ha aumentado ligeramente. Nosotros planteábamos proponíamos que se dé una remuneración íntegra por cada año de trabajo. Ese era el planteamiento de la organización del SUTEC, pero bueno, es lo que se ha dado en esta ley, ¿no? Ese es el beneficio, uno de los beneficios que se podría rescatar. Y claro, hay que agregar algunos otros beneficios también, ¿no? O sea, y ya lo está mencionando Erika, o sea, por tener 25 años de servicio tenemos 2 sueldos íntegros, ¿no? Por una bonificación por única vez. También tenemos por los 30 años de la misma forma.
Pero adicional a esto hay el tema de que podemos incursionar o podemos optar por becas nacionales o internacionales, las cuales serían remuneradas. O sea, tendríamos la posibilidad de poder postular una beca, lograr esa beca, y además de que nuestro sueldo siga siendo pagado normalmente. Eso creo que es uno de los beneficios que esta ley también trae consigo. Okay. El profesor hablaba del beneficio en cuanto al pago de bonificaciones. Nosotros tenemos bonificaciones por años de servicio, bonificaciones, bueno, teníamos la del 30%, vuelvo a repetir, pero el tema de las bonificaciones no es que se haya mejorado respecto a la ley anterior. La ley anterior nos daba dos bonificaciones. Por 20 años de servicio, en el caso de las mujeres, cumplidos 20 años de servicio, nos pagaban 2 sueldos, en 2 remuneraciones totales, porque en la ley anterior se hablaba de remuneración total, recuerden, y en esta ley se habla de remuneración íntegra mensual. Entonces nos daban 2 remuneraciones por 20 años de servicio, y por 25 años de servicio nos daban 3 remuneraciones. En el caso de los varones, en la ley anterior, la ley de profesorado, les daban por 25 años de servicio 2 remuneraciones y por 30 años de servicio 3. En cambio, en esta ley se plantea para todos igual, ya no hay varón o mujer. Por 25 años, 2 remuneraciones íntegras mensuales, por 25 y 30 años, nada más. ¿No? Entonces, no sé cuál es el beneficio de una con otra, ¿no? Creo que está mejor planteada la otra. Licenciado Isaac, ¿desea tomar su minuto de réplica? Sí, solamente para precisar ahí, ¿no? O sea, es cierto, la ley anterior tenía esa connotación, pero preguntémonos efectivamente cuánto le tocaba pues a un profesor bajo la ley del profesorado. No pasaba pues de 300 o 200 soles. ¿Por qué? Porque la remuneración no estaba en razón del total, sino se quitaban todas las modificaciones y nuestro sueldo estaba pues bajo una remuneración muy ínfima, y por eso salía tan poco dinero. Ahora, con esta nueva ley, hablamos de remuneración íntegra mensual, que en este caso, por ejemplo, que son aproximadamente 1.200 soles, de 2 sueldos serían aproximadamente 2.400 soles. Creo que hay una considerable diferencia, ¿no?, en esa nivel. Ya hemos minuto de réplica, pero al final vamos a dar el tiempo necesario para esclarecer algunas respuestas adicionales a las preguntas. La siguiente pregunta es: entonces diríamos que ¿qué era lo mejor? ¿Derogar la ley anterior y generar una nueva ley? ¿O está bien la reforma que se ha hecho en la actualidad? Creo que eso ya lo había mencionado. O sea, no estaba bien que hubieran 2 leyes, que el magisterio, porque eso nos daba, provocaba cierta división entre los maestros, ¿no? Había una cantidad, creo que mencionaba, escucharon en el video, dicen 25.000 maestros dentro de la ley de carrera pública magisterial, y el resto, que más o menos estamos hablando de 200.000 maestros, porque somos más o menos aproximadamente maestros en el Perú, más o menos 350.000 a 400.000 maestros contratados, ¿no? Entonces el resto, el grueso de los maestros estaba en la ley del profesorado, y lo ideal era que se unifique en una sola ley. Sí estábamos de acuerdo, y era propuesta del sindicato que haya una sola ley, pero una ley pensada también en el trabajador, pensada en el maestro, ¿no? Que no atente contra los derechos del maestro, y que se mejoren algunas cosas, porque también estábamos de acuerdo que habían algunos aspectos de la ley del profesorado que ya de repente no respondían a esta situación y que había que mejorar, pero siempre y cuando también teniendo en cuenta al maestro, o sea, la mejora de las condiciones económicas, laborales del maestro, ¿no? Digamos entonces, licenciada Erika, que su posición, si bien está de acuerdo con la reforma como tal, siempre y cuando considerando los principios básicos
de la calidad educativa tanto para el docente a nivel cantidad de horas por trabajar y a nivel de sueldos. O sea, sí hubiera estado de acuerdo con la reforma siempre y cuando se habrían considerado estos puntos básicos. Habría que respetarse varios aspectos de esta ley, ¿no? O sea, acá habíamos hablado ya de algunos beneficios de esta ley, también de algunas cosas que se habían quitado, ¿no? El tema de las bonificaciones, el respeto al fuero sindical también, porque en esta ley no contempla la participación de representantes sindicales en las diversas comisiones de evaluación. En la anterior ley sí se contemplaba, en las comisiones de evaluación había representantes de los maestros, en esa ley no hay un representante del magisterio. Ok, licenciada Erika, le damos muchas gracias por su respuesta. Sí, con respecto a los beneficios que puede haber traído esta ley en el tema de dar nuevos espacios, que creo que es lo mejor que pudo haberse dado. No podemos tener tantas leyes en el Perú y que muchas de ellas se hacen y no se cumplen. Ese es el gran problema. Yo insisto, la 2530 sigue vigente y nadie le hace caso porque supuestamente son unos cuantos los que están en la 2530, o sea, son la gente que ya de aquí a un par de años ya va a cesar y bueno, ya nos olvidamos de ellos, parece no es problema, pues no es problema, ¿no? Es eso, ¿no? Hay colegas que todavía están en la 2530 y pueden seguir, salir si gustan y tienen su cédula viva de cierto modo, ¿no? Entonces, eso es algo que una vieja ley se mantiene porque es beneficiosa para el magisterio, ¿no? O sea, no es que la ley del profesorado estaba mal, la ley del profesorado estaba bien. El tema es que no se cumplía en ninguno de sus extremos. Es una ley congelada, entonces eso fue un atropello hacia el magisterio, obviamente. Y sí es necesario que con una mirada diferente renovemos nuestras normas, que sí es necesario la participación activa de nosotros, obviamente. Todavía sigue la licencia sindical, obviamente en menor cuantía que antes, ¿no? Porque también, en cierto modo, nuestro magisterio siempre nos han golpeado porque simplemente lo han visto como un tema reivindicativo económico, laboral. Y yo creo que no solamente es ese lo que hay que ver, sino es cómo revalorizamos el magisterio, cómo logramos que nosotros, los docentes, estemos en la palestra y no estemos pues en razón de estar siempre apaleados o mirándonos como si fuéramos la última rueda del coche, y eso no es posible. Si hacemos una encuesta en la universidad, ¿cuál sería la profesión que elija? Les aseguro que educación no es la primera, pero debería ser eso. Deberíamos de buscar a los mejores alumnos que sean los maestros. Hay que revertir todo ese tema. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Con una ley simplemente? No creo. El problema es multinivel, el problema es complejo. Por lo tanto, es necesario sí hacer cosas diferentes en razón de poder lograr un beneficio para este país que tanto lo necesita. Digamos que su posición entonces es a favor de la reforma actual de la ley vigente. Por supuesto, sí. Ok. Siguiendo, hace un momento o al inicio de las primeras preguntas nos comentaban de que ya hay reclamos de profesores versus la cantidad de años para el cese. Quisiéramos saber qué casos ya se han presentado ante la entidad correspondiente reclamando estas situaciones y si ustedes están de acuerdo o en contra de que se presenten estos reclamos. Esa es la pregunta. Reclamo, si están a favor o en contra de que se presenten los reclamos por los ceses que no se están considerando versus otras leyes. Claro, bueno, vuelvo a repetir que el tema no es por la cuestión de la edad, ¿no?
¿qué más quisiéramos que un maestro pues cesara a los 50, 55 años para que pueda disfrutar luego de su descanso y de una pensión merecida? El tema de los reclamos con respecto a los ceses viene por ahí, por el tema pensionario. O sea, los maestros que han sido cesados, este año han sido cesados más de 20.000 maestros a nivel nacional. ¿Por qué? Porque como se dio esta ley y se decía se cesen automáticamente a los que tienen 65 años, hay que cesarlos. Entonces ha habido un cese, digamos, compulsivo a nivel nacional. 20.000 maestros cesados cuando ni siquiera tenían para pagar la CTS. O sea, los cesaron y el gobierno no previó el tema presupuestal para el pago de la CTS. Entonces, ¿qué hacen estos maestros? ¿No? Ya no tienen un trabajo, o sea, no se les ha dado su compensación de tiempo de servicios, o sea, los cesaron así de la noche a la mañana, ¿no? Sin ningún reconocimiento, ni siquiera. O sea, es un maestro que ha dedicado más de 30 años de su vida al servicio de la educación pública y no ha tenido ningún tipo de reconocimiento. Así tan fríamente llega un oficio y dice, ¿sabes qué? Hasta acá nomás y chao, ¿no? Entonces, eso también fue producto de indignación, ¿no? O sea, no hubo reconocimiento ni por parte del gobierno central ni por parte de los gobiernos regionales. Y hay muchos maestros que presentaron una acción de amparo ante esto, porque se amparaban en la ley 276, que habla de la jubilación, pero de todos los trabajadores del sector estatal, y plantea los 70 años. Pero esa no es para nosotros, porque nosotros tenemos nuestra propia ley, por eso se basaba en que tiene que ser a los 65 años. Pero el maestro no es que porque quiera seguir trabajando hasta los 90 o porque no se siente cansado, sino lo hace por el tema pensionario, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, digamos que su posición es a favor de que se presenten estos reclamos. En el tema pensionario, no para que sigan laborando hasta los 70, 80 años, no. Ok, le damos las gracias por su respuesta. Yo creo que sinceramente, en cierto modo, las escuelas se han refrescado con gente nueva, con gente joven. En cierto modo, sí ha habido una oportunidad bajo este cese de que puedan ingresar docentes jóvenes a las escuelas. Y no todos los docentes que han cesado están con ansias de regresar. O sea, pues el 2% que está reclamando, porque la mayoría está contento con lo que está descansando posiblemente, al margen de que no haya habido estos reconocimientos, que sí me parece que es una injusticia definitivamente, pero creo yo que las escuelas en cierto modo tienen que tener un giro diferente, o tenemos que entender todos que no podemos quedarnos quietos toda una vida, ¿no? Es necesario estar en movimiento. Por lo tanto, yo sí estoy en contra de que se presenten estas acciones de amparo, ¿no? En el Callao, por ejemplo, tenemos 3 directores que quieren regresar, pero no son 3, son 6. ¿Quiénes son? Directores, no son profesores, son directores. Directores que en sus colegios han perdido el turno de la tarde, ya no tienen alumnos. Por Dios, o sea, entre comillas, son los matacolegios que quieren regresar y no me parece incorrecto tampoco, ¿no? Entonces, eso, yo sí estoy en contra de esa postura de un nuevo docente. Ok, licenciada Erika, me parece que desea tomar un minuto de réplica. Creo que para aclarar un poco, o sea, no es que el maestro se quiera quedar a trabajar hasta los 80 años, no, o sea, el maestro no reclama por el tema de quedarse más tiempo. Perfecto, yo comparto de que, o sea, tiene que haber gente nueva, maestros nuevos que ingresen, ¿no? Por eso nosotros mismos, el sindicato, planteaba los ceses a los 55 años, que creo que es una edad prudente para que el maestro también pueda disfrutar, ¿no?, de su vejez. Si el maestro reclama o presenta esto es por el tema remunerativo, eso que quede claro, porque mencioné en un primer momento que cuando un maestro cesa su pensión es 480 soles. Ok. Vamos a proceder a la rueda de preguntas por parte del
del auditorio. Están todos abiertos a poder hacer preguntas. Me gustaría que el staff que hoy nos acompaña, especialistas en el tema, puedan comentarnos o generar las preguntas correspondientes, por favor. Ruth, ¿usted? A ver, sí, una pregunta, ¿no? Se ha hecho un reclamo respecto a la edad, pero también hay un reclamo de acuerdo a que muchos maestros nos han bajado de nivel. Yo creo que ahí sí tendríamos que aclarar, ¿no? Porque los que hemos estado, particularmente yo estaba en el tercer nivel y me han bajado al segundo nivel. Yo creo que eso es inconstitucional. Sí, pensé que iban a haber más preguntas sobre los beneficios que se quitaron con la ley con esa ley, que es uno de los que está mencionando la profesora, que lo iba a mencionar. Sí, es el tema de la degradación. Como le comenté, perdón, vamos a darle el tiempo para esclarecer o decirle finalmente algunas conclusiones del tema. Okay. Pero sí, el tema de la degradación de niveles es otra violación del derecho, de un derecho adquirido de un maestro, ¿no? O sea, los maestros, cuando nosotros ingresamos a la carrera pública cuando ingresamos a hacer carrera, ingresamos en el primer nivel. Lo que planteaba la ley anterior, la ley de profesorado, era permanencia de 5 años en el primer nivel y ascendías automáticamente al segundo nivel. Y luego para ascender al tercer nivel tenías que tener permanencia de 5 años más, pero ya era con evaluaciones, ¿no? Lo planteaba, en la ley anterior se planteaba el tema de evaluación para ascenso de nivel, pero ¿qué pasó? Se estancó, no hubo evaluaciones para los maestros, o sea, por un tema de presupuesto, porque la ley anterior planteaba que un maestro que llegue al 5º nivel plantea, la estructura de la carrera magisterial en la ley de profesorado está basada en 5 niveles, mi máximo nivel era llegar al 5º, y un profesor, un maestro que llegaba al 5º nivel tenía que tener una remuneración similar a la de un ministro, de un viceministro. Eso es lo que planteaba la ley de profesorado. Pero nunca, como lo mencionó el profesor Izares, ¿no? Hay puntos que nunca se cumplieron. Entonces, nosotros, el grueso de los maestros, nos quedamos en el segundo nivel de la ley anterior. Una poca cantidad pasó al tercer nivel con la ley 2409 de ley de profesorado. Y cuando se aprueba esta ley de reforma magisterial, en una de sus disposiciones transitorias finales, habla de la degradación de niveles. O sea, es decir, recuerden que estábamos en el magisterio en 2 leyes, ¿verdad? La ley de profesorado y la ley de carrera pública magisterial. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta ley dice, los que están en la carrera, en la ley de profesorado, van a bajar un nivel. Es decir, los que estábamos en el segundo nivel, bajamos al primero. Eso es lo que pasó, o sea, nos degradaron un nivel. Todos los del segundo nivel bajan al primer nivel. Y todos los que están, segundo y tercer nivel bajan al primer nivel. Y los que estaban en el 4º y 5º nivel bajaban al tercer nivel. Y los que estaban en la ley de carrera pública magisterial, la que se aprobó en el gobierno de Alan, subieron un nivel. Es decir, el maestro que estaba en el tercer nivel subió al 4º nivel con esta ley de reforma magisterial. Entonces ustedes ven ahí claramente una acción discriminatoria, ¿no? O sea, yo lo tomaría así, hasta como una especie de venganza por parte del gobierno, porque contra aquellos que se mantuvieron en la ley, en la primera ley, y no se pasaron a la ley promulgada por el señor Alan García, ellos los bajamos, los degradamos, ¿no? Y a los que sí se pasaron a la otra ley, a ellos los recompensamos y les aumentamos un nivel más. Eso es lo que planteó esta ley y lo que se ha aplicado. Y producto de eso es que se ha presentado un reclamo ante el Tribunal Constitucional pidiendo que se declare esto, porque es inconstitucional. Eso se está pidiendo y estamos a la espera ya nosotros del pronunciamiento del Tribunal Constitucional ante ese reclamo. Claro, pero la madre del cordero ahí es el tema de la evaluación, ¿no? Mientras que los que se mantuvieron en la ley de profesorado es porque no optaron por la evaluación, a la cual los que sí fueron por la carrera pública magisterial se sometieron a una evaluación que
que tuvo varias etapas. Tuvo una evaluación, diría yo, casi en el campo de desempeño docente. No tan completa, pero sí se asemejaba. Pero, bueno, ¿cuándo ha sido justa las leyes o las normas? Recordemos un poquito atrás, lo que ingresamos al magisterio por carrera, o sea, con título en la mano, nos otorgaban el primer nivel. El gobierno de Alan García, en su primer gobierno, dio el nombramiento interino a mucha gente que no tenía título, que no tenía absolutamente nada, y les dieron todos los beneficios del caso. Como lo dice Erika, bajo la 215, la ley de profesorado se congeló en el año 92. Al estar congelado, los de carrera nos quedamos en el segundo nivel. Pero aquellos que tenían 15 años de servicio y llegaban a ostentar el título y eran nombrados interinos sin nivel, podían llegar hasta el tercer nivel. Entonces, por favor, o sea, el tema de las leyes, en cierto modo, siempre han sido discriminatorias para uno u otro. Los que veníamos de carrera, ¿por qué no tendríamos ese beneficio? ¿Por qué se congeló? ¿No? Entonces, algo de eso sucede pues con estas últimas normas. ¿No? Ok, finalmente pedimos una última pregunta para concluir la rueda de preguntas del auditorio. Se puede decir que hay una injusticia social en este tema, ¿no? Sin embargo, al contrario de lo que ocurre algo, en mi caso, yo estuve en el segundo nivel según la ley de profesorado. Y como postulé para la carrera pública, ya me quedé en el tercer nivel, ascendí un nivel. Ahora, con la reforma, estoy en el cuarto nivel. Lo que sí yo digo es que se habla de desempeño docente, que se le ajusta para todos. La profesora Erika hablaba de que las pruebas son objetivas. Sin embargo, aún no se ha evaluado dentro de esta reforma magisterial, ¿no? ¿Creen ustedes que se llevará a cabo correctamente lo del desempeño docente? Bueno, para responder un poco, los maestros que se mantuvieron en la ley del profesorado y no pasaron a la ley de carrera pública, no es porque no se quisieron someter a una evaluación, era porque había muchos temas, muchos puntos de esa ley con la cual nosotros no estuvimos de acuerdo. Y recuerden que en el gobierno de Alan García se promulgó la ley a rajatabla, ¿no? Sin ningún debate, sin ninguna evaluación o participación del magisterio para eso, ¿no? O sea, fue una ley que se aprobó a caballazo, ¿no? A caballazo, como le decíamos nosotros. Entonces, no es que no queríamos ser evaluados. Ahora, en términos prácticos, nosotros como maestros observamos que aquellos que estaban en la ley de carrera pública magisterial, que supuestamente ellos habían sido evaluados y pasaron a la ley de carrera pública magisterial, eran los mejores maestros, porque tenían, incluso los sueldos eran distintos a los de la ley del profesorado. O sea, en la práctica no se demostraba que eran los mejores necesariamente, y eso lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, fueron evaluados con una prueba objetiva y con una clase modelo. O sea, no fue una evaluación de desempeño en aula. O sea, yo siempre he pedido, o nosotros hemos pedido siempre una evaluación en el aula, cómo trabajan con los alumnos y todo eso. Con respecto a lo que la profesora mencionaba, Desempeño docente. ya, ahora, por ejemplo, en esta ley de reforma, sí se han planteado ya evaluaciones. ¿Recuerdan ustedes la evaluación que se habló para los directores y subdirectores, que fue una evaluación, al final se frustró por problemas técnicos en 2 oportunidades, ¿verdad? Y recuerden que también hay una inversión fuerte de dinero ahí para ese tipo de evaluaciones. O sea, no ha sido una evaluación seria ni confiable. Si se frustró en 2 oportunidades y se estaba dando esa evaluación para los directivos para que puedan permanecer en su cargo, y era una evaluación objetiva, no de desempeño en el cargo, como lo plantea esta ley. La ley, ahí por ejemplo prácticamente a los directores, a todos, porque iban a entrar a esa evaluación directores nombrados les decimos a los que tienen la estabilidad entre comillas, porque ahora con esa ley ya no hay, ¿no? Y los directores encargados, o sea, todos entraban a esa evaluación.
Es decir, los directores nombrados ya perdían, ya no estaban en su cargo, iba a depender si aprobaban esta prueba, se mantenían en su cargo, y si no, simplemente lo pasaban a maestro de aula, ¿no? Violando ellos mismos su propia ley de reforma, porque la ley de reforma plantea primero una evaluación de desempeño en el cargo, la evaluación de desempeño en el cargo, lo cual no se iba a dar. Entonces ya eso nos da indicio de cómo realmente se quiere llevar las evaluaciones. O sea, no se pretende dar una evaluación en el aula de desempeño, sino simplemente se pretende continuar con evaluaciones a través de pruebas objetivas. ¿Por qué? También porque esto también es mucho más abarata los costos, porque ustedes se imaginan que hay una evaluación permanente, un monitor permanente en cada aula de cada maestro, es bastante costoso, ¿no? Y lo cual, definitivamente el gobierno no va a invertir más, porque recuerden que el tema del porcentaje en educación se ha mantenido durante años y no ha aumentado para nada, ¿no? Estamos en menos del 3% del PBI que se invierte para el sector de educación, y eso no ha variado, ¿no? Si queremos realmente una mejora de la calidad educativa, creo que se tendría que empezar por ahí. Bueno, yo sí creo que lo que hemos pasado por la evaluación no ha sido solamente una evaluación de conocimientos bajo una prueba objetiva. Hemos tenido, aparte, una prueba de elaboración de instrumentos curriculares, en las cuales cada uno de nosotros tenía que elaborarlos. Seguidamente hemos pasado por una suficiencia en el tema tecnológico, o sea, vale decir, si conocemos básicamente Windows, en fin, también hemos tenido obviamente la clase modelo. Entonces, si esa no es una evaluación por desempeño, entonces, si eso ya se dio, los que accedimos a la carrera pública magisterial, se puede volver a repetir y se puede dar con los presupuestos que pueda tenerse. Yo sí creo que hay toda una buena intención en un buen grupo de técnicos en el Ministerio de Educación, y hay muchas cosas que están trabajando desde esa mirada. Podemos hablar del marco del buen desempeño docente, podemos hablar del marco del buen desempeño directivo, podemos hablar del tema de las buenas prácticas, podemos hablar de un sinfín de innovaciones que están proponiendo del Ministerio de Educación, pero lastimosamente, como todas las reformas han sido reformitis, porque en eso sí es cierto, a veces el Ministerio se equivoca cuando hace cosas de arriba hacia abajo, ¿no? Y no se entiende que también funcionan las reformas de abajo hacia arriba. Bajo esa mirada es necesario que lleguemos a consensuar las cosas. Por ejemplo, el marco curricular, que tiene que ver con los 8 aprendizajes fundamentales, es un tema a consensuar. No lo conocemos, ni en la educación superior tampoco está. Entonces, ¿para qué la van a imponer? Mejor vamos a hacer diálogos regionales, vamos a hacer diálogos en las universidades, vamos un poco a consensuar lo que debería tener un estudiante en EBR. Eso también tiene que ir, o sea, de la mano de cómo también tiene que ir avanzando el maestro, cómo tiene que ir avanzando el magisterio. El magisterio no se puede quedar solamente en la plataforma de lucha laboral, reivindicativo, económico, nada más, no, tenemos que pasar a la otra etapa. Devolvamos la investigación a la educación.